¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Igual, a nombre personal, quiero darles una cordial bienvenida a nombre de Desarrollo Global a esta presentación inicial que para mí es un gusto y un honor poder tener la responsabilidad de presentar este tema tan importante que es para los estudiantes, los que trabajan en el sector público y para todos los interesados en temas de gestión pública. A decir verdad, siempre nos preguntamos qué de novedades tiene el presupuesto de la República para ese año 2020, qué se debe mejorar, por qué no se están gastando los recursos públicos y siempre nacen demasiadas inquietudes respecto al manejo de dichos recursos. Sabemos que el año pasado, de acuerdo a la información de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la ejecución del gasto público ascendió a 85.8%. En verdad, prácticamente el 15% no se ha podido ejecutar y generalmente este porcentaje se debe a que no se han realizado gastos de inversiones. Entre el gasto corriente y el gasto de inversión, la verdad es esta. Es mucho más fácil realizar el gasto corriente al gasto de inversión, debido a que el gasto corriente muchas veces no requiere demasiada supervisión o no requiere tramos, hitos, como algunos le dicen, sino que esta se presenta conforme el tiempo avanza. Ejemplo, la planilla de sueldos. Conforme pasa un mes, entonces el monto que está presupuestado, nosotros vamos a afectarlo, tanto la parte neta como las aportaciones y las cargas sociales que son para el empleador o sino para los descuentos que por ley correspondan, ¿no? Caso de SUNAT y todas las obligaciones que hay que pagarlas. Entonces, esto es fácil, en verdad no es complicado, pero qué distinto es, por ejemplo, realizar el gasto público en el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque esto, aparte de requerir todo un proceso de selección, requiere una parte técnica, y si no hay avance, no hay pago, aunque la verdad es esta, que cualquier entidad que hace un contrato con el Estado, igual todos los meses se le paga porque presenta sus valorizaciones, pero estas deben estar acorde igual a las normas de inversión pública y a las normas de contrataciones del Estado, que es mucho más complicado. Ahora, revisando este año, el gasto público al día de ayer, 16 de febrero, la quincena de febrero, estamos en un 9.3%. Eso significa que ya son 10 días más y acabamos el mes de febrero. La tendencia debería ser un poco más arriba, pero igual siempre hay un retraso en el tema del gasto público, que también habría que preguntarse por qué no se están gastando todos los recursos del Estado peruano. ¿Cuál es el motivo? ¿A qué se debe? ¿Quién está fallando? ¿Si es el Estado, las entidades, nosotros los funcionarios? ¿O acaso la estimación del presupuesto ha sido sobreestimado, que no nos permite tener la capacidad financiera de poder asumir compromisos y de esta manera tomar decisiones respecto al gasto público? Seguramente algo debe estar pasando y cada entidad es patética, ¿no? O sea, una entidad pública es distinta a otra entidad. No hay entidades que sean iguales y cada una gestiona de una forma distinta, obviamente considerando las normas que tenemos en el país. El tema del presupuesto público, presupuesto, si bien es cierto, es un instrumento de gestión que nos permite lograr los objetivos de acuerdo al marco legislativo de la Dirección del Presupuesto Público. Debemos saber que el hecho de tener un presupuesto no significa que tenga la obligación de gastarlo, sino que debo gastar el presupuesto de acuerdo a las normas que establece el ente rector, es decir, la DGPP, Dirección General de Presupuesto Público, que en adelante lo voy a señalar solo con DGPP. Entonces, nuestro consejo es empápese en temas de presupuesto. Aparte de saber contrataciones, si es su área, aparte de saber recursos humanos, si también es su área, sepa lo que es presupuesto. Igual, ¿no? A lo que trabaja en contrataciones del Estado, en la oficina de logística. Y siempre el consejo es sepa de presupuesto, porque el presupuesto está implícitamente relacionado a todos los sistemas. Y como dice el decreto legislativo 1436, aquí se mantiene la interoperabilidad, ¿no? Entre todos los 7 sistemas que integran la administración financiera moderna del Estado. Por lo tanto, conocer de presupuesto resulta de vital importancia en el sector público. El hecho de no conocer el marco normativo te puede inducir a cometer errores
que muchas veces pueden ser incluso penalizados. En ese sentido, conviene saber, conocer todo el esquema de presupuesto. Igual, ¿no? La contabilidad, lo que preparan estados financieros, bueno, que normalmente los contadores son especialistas en todos los temas, ¿no? Esa es una gran ventaja que tienen los contadores en el sector público, dado que presentan estados financieros y contabilizan las operaciones de ingresos y gastos. Entonces, el contador como que está metido en todos los sistemas administrativos. Conoce de presupuesto, sabe de tesorería, sabe de inversión pública, sabe inclusive los temas tributarios, laborales. Y de hecho que en el tema de inversión pública la va a conocer, ¿no? Tesorería, la deuda, todo eso se plasma en la contabilidad. Pero mi tema no es contabilidad, sino es el presupuesto. Bajo estos indicadores que les acabo de mencionar, del 85.8% de ejecución el año pasado y este año que estamos con 9.3%, entonces nace la pregunta, oye, ¿qué hacemos con el presupuesto de la República del Perú? ¿Cómo debo gastar mejor? ¿Cómo debo afianzar el recurso público? ¿Cómo debo ejecutar de una forma más rápida, ágil, tal cual dice la PCA? Y todo eso vamos a ver en este desarrollo de esta conferencia. Por otro lado, si tuviera que coger el marco normativo de presupuesto público, en resumen les presentaría 5 normas. Número 1, el marco general del sistema de presupuesto público, que es el decreto legislativo 1440, que hoy día vamos a revisar. Luego, vale la pena, y esto lo estamos tocando ya, es el decreto de urgencia 014-2019, que aprueba, es el decreto que aprueba la ley, que aprueba el presupuesto para el año 2020. Casi digo la ley, no tenemos ley para este año, ¿no? Por el tema de que tenemos un Congreso prácticamente, bueno, por los factores políticos que todos sabemos. Asimismo, les invito a leer la directiva, antes la 01, hoy en día la directiva 011-2019, raya EF/50.01, que trata sobre la ejecución presupuestal. Luego la directiva 07-2019, que nos habla sobre el marco de la evaluación presupuestal en el sector público. Qué indicadores se debe tener en cuenta, que dicho sea de paso, con respecto a las anteriores, se ha agregado un indicador más al momento de hacer las evaluaciones al presupuesto. Y por último, debemos revisar la directiva 01-2020, que tiene que ver con la programación multianual y la formulación del presupuesto público. Entonces, estos son los 5 marcos, las 5 normas que deberíamos revisar y que debo tener en cuenta al momento de tomar decisiones en el sector público respecto al presupuesto público. Entre otras, hay comunicados, resoluciones directorales y una serie de normas que en el sector público siempre están cambiando. Bueno, para este año 2020, el presupuesto de la República asciende a 177.357.859.707. Y si hacemos un análisis de cómo va el presupuesto de todos los años, podemos apreciar de que este va en forma ascendente. Me atreví a presentar una estadística desde el año 2007 a la fecha, y nosotros podemos apreciar de que el presupuesto cada vez va creciendo. Y con respecto al año 2019 hemos crecido en 5.5%. Es decir, ¿hay recursos en el Estado peruano? La respuesta es sí hay recursos financieros, sí tenemos dinero. Lo que nos falta es ejecutar más rápido y ejecutarlo bien. Pero de haber dinero, hay muchos recursos en el Estado peruano. Y no solamente el presupuesto, sino que tenemos una serie de reservas, como por ejemplo el Fondo de Estabilización Fiscal, la Reserva de Secundaria de Liquidez, y entre otros fondos que el Perú aguarda como una estrategia de respuesta rápida ante situaciones que puedan complicar al país, ¿no? Tanto económicas, sociales, naturales, y etcétera, etcétera. Entonces, el presupuesto es este, ¿no? El presupuesto inicial, en todo caso, el presupuesto inicial. Porque, además de esto, siempre tenemos un PIN, que es el presupuesto modificado, que a la fecha también ya se modificó el presupuesto. Pero me gusta tomar esta referencia, es decir, la foto del inicio de cada año, cómo empieza el país. Y bueno, el cómo termina es otro tema, ¿no? Pero estamos creciendo, hay más recursos financieros. Este incremento del presupuesto se traduce hoy en día como que hay dinero, hay más recaudación, efectivamente, hay más empresarios, tenemos la oportunidad de tener nuevos bancos
Entonces, como que la economía se traduce en óptima, ¿no? Esto quiere decir de que si el Perú está recaudando los impuestos, la SUNAT logra captar este recurso que finalmente la mayor parte representa el presupuesto de la República del país. Bien, entonces esto a modo de información estadística, el cual nos permite saber cómo estamos con el presupuesto. Bueno, por otro lado, el decreto de urgencia 014 aprobó el presupuesto para el año 2020 a nivel de gobiernos y el cual se aprecia en esta diapositiva. En el Perú tenemos 1.874 municipalidades que pertenecen a los gobiernos locales. Fíjense, los gobiernos locales aproximadamente reciben el 12% del presupuesto, 12%, pero son 1.874 municipios. En esta torta inmensa, el 12% se llevan los gobiernos locales. Los gobiernos regionales, por otro lado, aproximadamente el presupuesto de los gobiernos regionales asciende a un 18%, aproximadamente, ¿no? Son 26 regiones, incluye Lima provincias y Lima solo, también está el Callao, por eso salen 26 regiones, y el presupuesto que las regiones manejan representa el 18% del total de presupuesto de la República del Perú. Los gobiernos locales reciben un poco menos, que es el 12% aprox. Y como siempre, los gobiernos nacionales se llevan el 70.23% del presupuesto de la República. Más de 124 mil millones se lleva los gobiernos nacionales. ¿Y por qué? ¿Qué análisis tenemos sobre esta distribución del presupuesto? ¿Es o no es centralista el presupuesto de la República del Perú? Totalmente centralista. Ahí está, el 70%. Es cierto que en Lima vive casi la tercera parte de la población peruana, el cual debería darse, ¿no? El cual debería darse a cada peruano el recurso que le corresponde, pero creo que no sería una buena medida. Sino más bien lo que hacemos es distribuir el presupuesto a niveles de gobierno. Pero, y esto vale la pena analizar. Esto no es novedoso. Esto todos los años sucede en el país. Los gobiernos locales, donde se presenta la mayor necesidad de la población, todos los años llevan aproximadamente el 11% del presupuesto. ¿Y por qué? ¿Y cuándo va a mejorar todo esto? Yo siempre digo, con excepción del año 2020, ¿quién aprueba el presupuesto? ¿No es el Congreso de la República? Entonces ellos saben cómo está empezando en términos dinerarios una entidad. Pero si la pobreza en el Perú igual es fuerte, porque el INI nos dice que 6,5 millones de peruanos viven en la pobreza y pobreza extrema, entonces ¿cómo solucionamos los problemas sin presupuesto? ¿Por qué? Porque valgan verdades, la pobreza en el Perú, la pobreza monetaria, tanto extrema como la pobreza monetaria, se presenta en zonas alto andinas. ¿Eso qué significa? Que hay mucha pobreza en la parte de incluso por encima de la sierra, por eso es que Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, ¿no? Mismo Ancash, a pesar de tener tanto canon, Cajamarca, esos gobiernos regionales muestran un indicador donde se nota mucho la pobreza. Pero ¿qué hacemos? ¿El presupuesto de qué manera puede paliar todo esto? ¿Puede disminuir, puede reducir la pobreza? Y la pregunta también hace para ustedes, amigos alumnos, es si el presupuesto de la República es bueno o es malo tener tanto dinero. Porque si no sabes gastar, entonces este recurso va, si no tienes la capacidad de gasto, ese recurso se va a perder y se va al fondo que les he mencionado. Entonces acá habría que hacer todo un análisis, inclusive un autoexamen, ¿no? De por qué no estamos gastando los recursos del Estado. Algo está pasando. ¿Por qué no se gasta? Debería gastarse más rápido. Bueno, entonces, eso respecto a la forma como está distribuido el presupuesto del país. Entonces, los gobiernos nacionales se llevan el mayor pedazo del presupuesto para ellos. Pero acá también hay otro problema. Una vez que ellos tienen el presupuesto, todos los años, los gobiernos nacionales transfieren recursos a los gobiernos regionales y gobiernos locales, como si ellos
como si fuese, yo digo lo siguiente, si hoy en día trabajamos con una programación multianual, ¿por qué esperamos que el gobierno nacional tenga que transferir recursos a los gobiernos nacionales y locales, a los subnacionales? ¿Por qué? ¿Por qué no es que si ahora trabajamos con presupuestos multianuales para 3 años, por qué no se hace todo un estudio, ¿no? Para poder saber qué se va a gastar exactamente en un periodo? Pero el Estado sigue distribuyendo el presupuesto en forma ineficiente, en forma que no es igual para los intereses del Estado. Quien más necesita, no se le dan muchos recursos. Ya. A nivel de fuentes de financiamiento, este es el presupuesto. ¿Ya? A nivel de fuentes de financiamiento, este es el presupuesto por fuentes, ¿no? Entonces, al igual, tenemos 5 fuentes de financiamiento, eso por muchos años se mantiene, y la forma como se distribuye el presupuesto es de la siguiente manera. Número 1, tenemos los recursos ordinarios. Fíjense, los recursos ordinarios que viene a ser la recaudación básicamente tributaria de las entidades privadas o públicas. Esto representa el 66.22% del presupuesto de la República del Perú. ¿Y qué cosas son los recursos ordinarios? Los recursos ordinarios vienen a ser los recursos que provienen del Tesoro Público. Pero el Tesoro Público, ¿cómo los obtiene? O sea, ¿qué es lo que ha pasado para que el Tesoro Público obtenga ese recurso? Entonces la respuesta se llama SUNAT. La SUNAT logra recaudar los impuestos directos, indirectos, IGB, renta, los principales, y se lo entrega al Tesoro Público para que el Tesoro Público pueda repartir dichos recursos a nivel de todas las entidades en base al monto de su presupuesto. Esos son los recursos ordinarios, es el máximo monto que representa el presupuesto de la República del Perú, es el 66.22%. Luego tenemos los recursos propios con 8%, los recursos por operaciones oficiales de crédito tenemos ni el 1%, 0.03%, y los recursos determinados que incluye el canon, el Foncomún, los impuestos municipales, bueno, son varias fuentes, ¿no? Representa el 13.30% del presupuesto de la República. No sé, igual, la pregunta para Salón, ¿qué les parece esa distribución del presupuesto público? Voy a continuar. Entonces, otra cosita, todas las fuentes de financiamiento, con excepción de recursos ordinarios, no generan saldos de balance. ¿Ya? Es otra cosa la continuidad de inversiones, pero los recursos ordinarios no generan saldos. Los que sí generan saldos son las demás fuentes de financiamiento, RDR, donaciones y transferencias, recursos determinados, o sea, se sabe cuál es el saldo de balance que tienen. Pero los recursos ordinarios no, es decir, ese recurso se pierde si no lo gastas. Si no lo gastas, ese recurso lo vas a perder. ¿Y qué hago para gastarlo? Porque es mucho dinero, ¿no? Y seguramente los ministerios ahorita estarán inquietos porque saben que los recursos directamente recaudados ahora son recursos que forman parte del Tesoro Público. Bueno, los RDR representan el 8% del presupuesto de la República. Luego tenemos las operaciones oficiales de crédito, que representan el 11.97%, las donaciones y transferencias, que no es nada, y tenemos los recursos determinados, que representan el 13.30%. Bien, entonces esto es el criterio para empezar a trabajar lo siguiente. Principios. La Dirección de Presupuesto Público ha establecido como 17 principios. Yo no sé cómo lo va a hacer porque contabilidad, tesorería, su principio le saca brillo, ¿no? Lo tiene bien limpiadito. Pero presupuesto aún no ha hecho esto. Bien, vamos a ver. Equilibrio presupuestal entre los ingresos y los gastos. Pregunta para ustedes hasta acá. Voy a hacerles una pregunta. A ver, ¿cuáles son los elementos del presupuesto? ¿Cuáles serán los elementos del presupuesto? Ya, los elementos del presupuesto, como su mismo nombre lo dice, son los ingresos y los gastos. Pregunta, ¿qué es más importante, el ingreso o el gasto?
¿Ya qué es más importante, los ingresos o los gastos? Entonces, seguramente para la Contraloría General de la República va a ser los gastos, pero para muchas entidades va a ser los ingresos. Y es más, los líderes políticos se quejan de que los ingresos nunca les alcanzan. Entonces, para algunos va a ser el tema de cómo gestionan los ingresos y otros cómo gestionan los gastos. Pero en el manejo de los recursos públicos, ¿qué podría ser más complicado? ¿El manejo de los ingresos o el manejo de los gastos? Bueno, en mi opinión personal, yo considero que más difícil deben ser los gastos, porque los ingresos, mira, más que tú, ¿quién más podría evaluar? Es decir, se recauda el concepto y luego esto, la SUNAT hace su trabajo, la Contraloría igual, y usted lo registra. Entonces, esto está, al registrarlo, tendría que saber cuál es el origen, de dónde vienen estos fondos, por qué motivo los estás obteniendo. De eso se encarga los ingresos. Y una vez que tienes el dinero, fíjense, una vez que tengo el dinero, ¿en qué momento debo gastar los recursos del Estado? Y acá viene la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. ¿Qué les quiere decir eso? ¿Qué les querrá decir eso? Está prohibido incluir gastos sin el financiamiento correspondiente. Pregunta para la clase, ¿de qué nos está hablando? ¿De presupuesto o de dinero? ¿Ya? Entonces, el ingreso condiciona al gasto, es decir, no habría gastos sin ingresos. Repito, los ingresos condicionan a los gastos, no habría gastos sin ingresos, pero el tema de los gastos es más complicado. Es más, tiene más etapas, ¿no? Tiene 4 etapas, en cambio los ingresos tiene 3. Este principio de equilibrio presupuestal, ¿de qué nos está hablando? ¿De presupuesto o de la parte financiera? Voy a repetir lo que dice. Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. ¿Eso qué significará? Y nuevamente, ¿de qué me habla? ¿De presupuesto o de la parte financiera? Entiéndase que la parte financiera es esto, ¿no? Disponibilidad de recursos financieros, que es el dinero que tengo en caja, que tengo en tesorería, que están en los bancos. Entonces, la norma me dice, el primer principio de presupuesto significa esto, no gastes si no tienes la disponibilidad financiera para asumir dicho compromiso. A ver, explíquelo en español. Vamos a explicarlo de una forma más fácil. Yo digo lo siguiente, si tú tienes un presupuesto, obviamente con fuentes distintas a recursos ordinarios, Si la entidad tiene un presupuesto de 1 millón de soles, ¿de acuerdo? 1 millón de soles para la construcción de un colegio. Muy bien. Entonces, con cargo, digamos, a la fuente 09, recursos directamente recaudados. Se ha presupuestado 1 millón de soles para la construcción de un colegio. Pero resulta que no se logra el ingreso, no se logra. Y algunos líderes políticos incluso lo ponen en un instrumento financiero, ¿no? Para que rentabilice esos recursos. Pero como no alcanza, lo tienen guardado el recurso. Entonces, ¿qué dice? Está prohibido hacer gastos sin el financiamiento correspondiente. Por lo tanto, si no tengo plata, no debo gastar. Eso opera con fuentes distintas a recursos ordinarios. Porque si fueran recursos ordinarios, ustedes saben que esta fuente prácticamente está asegurada. Si usted sin hacer nada, el recurso le va a llegar. Porque así es. En cambio, un gobierno local que no solamente trabaja con recursos ordinarios, sino con recursos directamente recaudados, tiene que hacer 1000 cosas para ver cómo le alcanza su presupuesto. Pero los gobiernos nacionales no tienen capacidad de gastar todo su presupuesto y siempre, todos los años, tienen que devolver. La norma textualmente dice lo siguiente: está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Entonces, ¿qué te dice al principio? Si quieres gastar, a ver qué dice, si quieres gastar, pueden escribir también su respuesta. De paso que interactuamos al ver sus respuestas, ¿ya? Está prohibido incluir autorizaciones de gastos sin el financiamiento correspondiente. Sin el financiamiento correspondiente. ¿Eso qué significa?
significa que no gasto, repito, si no hay recursos financieros. Puede estar presupuestado la construcción de un hospital. Oiga, pero si no hay dinero, ¿debo comprometer ese recurso del Estado? Y si el proveedor no cumple, o le faltó que se le pague, ¿cómo creen que lo va a hacer? Entonces, la norma es precisa. No gastes si no tienes recursos financieros. Y eso debe ser un eslogan en el sector público. Obviamente con fuentes distintas, repito, con fuentes distintas a recursos ordinarios. Porque si tienes recursos ordinarios, eso es fácil, eso es súper sencillo de manejar. Otro principio que vamos a revisar en el esquema presupuestal es esta, ¿no? La especialidad cuantitativa. ¿Qué significa esto? Que el gasto público se sujeta en forma estricta al crédito presupuestario autorizado por la entidad pública. ¿Esto qué quiere decirnos? Quiere decir que ahora sí, recién me está hablando del presupuesto. A diferencia de la primera, que era el equilibrio presupuestal, la especialidad cuantitativa me dice lo siguiente: señor, no gaste sin que el presupuesto haya realizado la estimación específica de todo lo que espera gastar, por ejemplo. De eso se trata este principio de la especialidad cuantitativa, ¿no? De ser más ordenado, de que el gasto debe ejecutarse como debe ser y evitar los derroches y todo eso. Muy bien. Tenemos otro principio llamado la especialidad cualitativa. Vamos a ver qué dice. Ya. Dentro de este principio de la especialidad cualitativa, los créditos presupuestarios deben destinarse exclusivamente a la finalidad para la cual haya sido autorizado. Entonces, aquí ¿de qué nos está hablando? ¿De presupuesto o de dinero? A ver, todo el salón. El presupuesto no tiene otro fin más que el que fue aprobado al momento de presentar la formulación presupuestal, ¿no? Ahí comienza la aprobación de este presupuesto. Pero un consejo: no esperemos el último momento para poder tomar esta decisión, ¿no? Siempre debemos aprovecharla antes. Ya, entonces, ¿de qué está hablando? Nos está hablando del presupuesto, recién, porque la primera nos hablaba del dinero, esa de acá, para hacer un gasto. En cambio, la especial cualitativa me dice: oye, si quieres hacer un gasto, debes destinarse exclusivamente a la libertad para que haya sido autorizada. Listo. Entonces, acá tenemos esta explicación de la especial cualitativa. Pasamos a otro principio que se recalca en la ley de presupuesto, ¿no? En el decreto legislativo dice lo siguiente: orientación a la población. A ver, ¿cómo es esto? Justo estaba revisando la directiva 01/2020, que es la directiva de programación multianual y formulación presupuestal, y en el artículo 11, en el 11.5, la norma señala: los gastos sujetos a la programación mensual presupuestaria deben cumplir los siguientes objetivos, y presenta 4 tipos de objetivos. Primero, la continuidad. ¿Qué significa eso? Como estamos trabajando con una proyección multianual, entonces lo que yo proyecto estos 3 años, si yo proyecté hacer una obra en un año, bien, pero si proyectaste hacer un año y medio, termina el año, se supone que has avanzado el 100% más, luego va a ser esto más, por ejemplo, lo que se gastó, ¿no? Pero eso realmente es lo que dice, o sea, debe haber, primer principio, debe haber continuidad, ¿ya? La continuidad de procesos, compromisos asumidos y la previsión acumulada por las entidades en el año previo. Ese es un principio, la continuidad. Segundo principio, tenemos la ejecutabilidad, ¿ya? Eso significa que el gasto, si tú programaste gastar en obras, en gastos corrientes, lo que fuera, en estos 3 años del periodo multianual, entonces cumple, respeta eso. La consistencia, ¿no? La consistencia tiene que ver con la información que radica en los aplicativos informáticos, con la información que yo tengo en mi entidad. A veces alguien renuncia y se lleva la máquina, ¿no? Como si fuese de él. Entonces ahí tiene toda la información de la entidad.
Por eso dice, el principio de la consistencia es la proyección multianual presupuestaria. Cabe recalcar que es la consistencia con la información correspondiente. Ya. Bien, entonces, ahora, la siguiente lámina nos presenta el bosquejo de cómo está la población peruana. Hace un momento les he señalado de que, de acuerdo al INI, en el Perú somos 6,5 millones de peruanos que vivimos en la pobreza. Y ahí nacen algunos programas sociales para aliviar la pobreza, como crecer, ¿no? Dicen, señores, vamos a darles tanto de pensión. Y bueno, si les están dando alimentos sanos, está bien, ¿no? Dice lo siguiente, el proceso presupuestario, es decir, durante toda su etapa, se orienta al logro de resultados a favor de la población. Entonces, el proceso presupuestario va a estar orientado a lograr resultados a favor de la población. ¿Eso qué significa? Que tenemos que llevar recursos a quienes más necesitan. Esta es una realidad. Acá tenemos un parque y solamente cuando es aniversario se barre y se ponen mesas nuevas, ¿no? Pero cuando no es ninguna fiesta patronal, miren, esta es la realidad del país. Un niñito cargando a su hermanito. Entonces, ¿qué está pasando? Al momento de formular el presupuesto, sería bueno que pensemos en los niños. ¿Cuánto recurso va para ellos? Yo les cuento una no anécdota, sino una historia real. Cuando estuve trabajando en el CIAF, tuve la oportunidad de viajar por varios lugares, justamente a entregar las computadoras, a entregar los software. Entonces, en uno de los viajes, salimos de un lugar, ya habíamos caminado, transportado como 10 kilómetros, y en eso se aparecen varios niños, ¿no? Varios niños que estaban yendo a su colegio. Varios niños. Nos decían que iban al colegio. Y sin mentirles, cuando fuimos a su colegio en plena de su travesía, honestamente nos habíamos gastado, a ver cuánto. Buen monto, pero lo cierto era que me sentía contento porque el presupuesto de alguna forma está siendo bien orientado, ¿no? Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, con aquellos niños que caminan horas y horas para llegar a un colegio? Yo recuerdo, tomamos la camioneta y avanzamos un buen trecho, ahora ha sido como 40 minutos para llegar a un colegio más cercano, que era el colegio de los niños. Pero ellos, ¿cuánto caminan para llegar al colegio? Aproximadamente 2 horas y media, una ida, y la vuelta lo mismo, en total 6 horas. Y no puede ser. Deberíamos proveer de servicios justamente en las zonas donde están más concentradas, ¿no? Quizás los nexos. Ahora tenemos la calidad del presupuesto. ¿Qué significa esto como principio? La realización del proceso presupuestario, el proceso presupuestario tiene 5 fases. Dice, la realización del presupuesto presupuestario bajo los criterios de eficiencia, asignativa, equidad, efectividad, economía y calidad, así se deben hacer cada proceso. ¿Ya? ¿Leyeron todos? La calidad del presupuesto. ¿Qué dice? A ver, una lectura personal. Realización del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia, asignativa, equidad, efectividad, economía y calidad. Entonces, estos son el principio de calidad. Por eso antes yo les decía, como entidad pública, ¿estoy obligado a gastar todo mi presupuesto? La verdad no. Claro que debería, pero la verdad no. Porque estas se sujetan a una evaluación, si ha sido bien llevada o no. Eso es importante saberlo. Ahí están las fases del proceso presupuestario. Tenemos las 5 fases que son las mismas. ¿Qué es lo que ha variado respecto a las otras denominaciones? Solamente la palabra multianual. Solamente la palabra multianual. Es decir, sigue siendo programación multianual presupuestaria, programación presupuestaria formulada. Bien, profesor, tenemos 2 comentarios. Uno del participante Ángel Oscar comenta, los ingresos permiten financiar los gastos. Y Mario, si deseas gastar, debe tener certificación presupuestaria. Sí, son dos lineamientos que en un momento lo vamos a hablar. Mario, que es el segundo, y el primero es Ángel Oscar. Ángel Oscar. La pregunta de los dos tiene que ver con lo que ahorita vamos a ver. Ya justo, bueno, he hecho preguntas que forman parte de esta diapositiva, así lo voy a llamar, ¿ya?
Bien, el proceso presupuestario tiene 5 etapas. Todas son importantes, sin embargo, donde requiere mucho rigor, es decir, donde requiere análisis, es la 1 y la 4. Ya, esa de acá, la programación multianual y la ejecución. ¿Por qué? Porque en la fase de programación multianual y juntamente con la formulación, es un trabajo netamente técnico donde la entidad va a determinar en qué va a gastar los recursos presupuestales. Y no solamente es el tema del gasto corriente, ¿no? Sino es el gasto de inversión. Por lo tanto, estas etapas son 100% especializadas. La programación es para 3 años y la formulación para 1 año, de acuerdo a la Directiva 01-2020, lo que les acabo de decir. Entonces, quien programa, en este caso la Oficina de Presupuesto, no es una isla, tampoco está solo. Con el apoyo de todas las unidades, tesorería, inversión, logística, recursos humanos, él va a tener que programar en base a lo que va a pasar. Es decir, el mejor criterio, la mejor estimación para poder lograr ese objetivo. ¿Ya? Entonces, frente a tu pregunta, que me dices a la primera pregunta, los ingresos van a solventar los gastos, es correcto. Si no hay gastos, si no hay ingresos, no hay gastos. Pero ojo, de las 5 fuentes de financiamiento, la primera, que son los recursos ordinarios, bueno, las entidades públicas que trabajan con recursos ordinarios, fenomenal, porque está asegurado el dinero. Los ministerios, por ejemplo, casi el 100% de su presupuesto son recursos ordinarios. Entonces, para ellos no había ninguna preocupación. O sea, me despreocupo de los ingresos porque el Tesoro Público sí me los va a dar, porque son recursos ordinarios. Pero ¿qué de aquellas entidades, ejemplo, los gobiernos locales, que generan sus recursos directamente recaudados, que generan los impuestos municipales? Entonces, eso es impredecible, porque puedo o no puedo obtenerlo. Por eso que se requiere la mejor estimación posible. Para las fuentes distintas a recursos ordinarios, al momento de hacer un gasto, tú necesitas tener el recurso debidamente obtenido, es decir, recaudado. Y este es concordante con el decreto de urgencia 015, que es el marco del equilibrio financiero del Estado, ¿no? Hay 5 reglas de estabilidad presupuestal y la primera te dice esto: no gastes si no tienes el financiamiento asegurado, la recaudación realizada. Y eso se aplica para las fuentes distintas a RO. Entonces la pregunta de su primer compañero, ¿el ingreso condiciona el gasto? Efectivamente que sí. Yo no puedo generar sobreendeudamientos ni financieros ni presupuestales al Estado. Debo gastar lo que tengo. Y si no hay, no comprometo. La segunda pregunta decías, entre el presupuesto y el gasto hay un puente. Efectivamente, a ese puente se le llama la certificación presupuestal, que está regulado en el artículo 41 del Decreto Legislativo 1440. La certificación presupuestal, 2 claves, 2 tips. Número 1, es asegurar la existencia de un presupuesto. Es decir, para hacer un gasto, yo logístico, por ejemplo, quiero comprar 5 camionetas para Serenazgo. Sé que en el presupuesto aparece un monto para comprar camionetas, pero indistintamente a eso, yo tengo que asegurarme de contar con el recurso. Entonces, ¿qué le digo al presupuesto? Señores de presupuesto, necesito 250.000 soles para comprar 5 camionetas. ¿Qué va a hacer el presupuesto? Me va a otorgar el camino, es decir, me va a decir, sí, existen los 250.000 soles y te certifico. Como también me puede decir, oiga, no hay plata, así que no certifico. Y si presupuesto no certifica, no hay proceso de selección. ¿Qué dice el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado? La Ley 30.225. Dice lo siguiente: el área logística, para realizar un proceso de selección, necesariamente debe contar con la certificación de crédito presupuestal. O sea que, punto 2, la certificación presupuestal es un requisito para hacer un gasto. Pregunta 3, ahora sí, escuchamos la pregunta 3. Bien, la pregunta es de Katia Luz. Una consulta: ¿de qué manera el control interno influye directamente en el mejoramiento de la ejecución de gastos de inversión? ¿De qué manera el control interno influye en el mejoramiento de los gastos de inversión? A ver, control interno, ¿te refieres a la oficina de control interno, a las OSIS? Debo suponer que es esa, ¿no es cierto? Bueno, dos cositas. A veces cuando ya se incendió o ya la papa está quemada, salen todos los bomberos, ¿no? Está mal, hiciste mal, trabajaste mal y viene el juzgamiento.
pero ahora la tendencia que tiene el Contralor General de la Nación es ir a la par, ¿no? O sea, el control previo. Conforme se va gastando, entonces pongo auditoría para que vaya monitoreando. Yo pienso, es mi opinión personal, pero a veces como que los auditores se desentienden. O sea, firme un acta, no, voy solo en calidad de veedor. Firme algo, no, no puedo hacer eso. Entonces, digo, ¿por qué nosotros sí nos arriesgamos lo que hacemos gestión y ellos no? Porque también digo lo siguiente, ¿no? Cuando tú vas a un estadio, ¿qué es más fácil? ¿Jugar el partido o ser un espectador? Obviamente que lo más fácil es ser un espectador, porque es fácil juzgar. Oye, ¿por qué fallaste, no? Pero a ver, juega el partido, no es fácil. Entonces yo personalmente hago mi crítica a los auditores. Yo tengo trabajando 22 años en el sector público y a veces las auditorías que he visto no son muy, ¿qué les digo? No son muy contundentes como para poder detectar efectivamente hay errores, observo o te ayudo en la gestión. Pero estamos esperando que se acabe todo el proceso para recién decir te equivocaste o fallaste. Frente a la pregunta de la señorita, yo pienso que sí, si control interno haría su trabajo como debe ser desde un inicio, acompañando la gestión, observando desde un inicio y no al final, me parecería muy saludable, ¿no? Revisar, por ejemplo, los contratos, los documentos de contrataciones, ¿no? Si está bien o está mal. Y no esperar pues que se lance el concurso y después decir estuvo mal tu proceso o te equivocaste en los términos contractuales, sino que debería de la mano. Pienso que sí, haría un buen trabajo. Y no solamente mejoraríamos la inversión en las obras públicas, sino yo creo que evitaríamos temas de corrupción, habría mejor transparencia, lo que todos los peruanos están buscando, ¿no? O estamos buscando. Eso sería mi alcance. Entonces, volviendo al tema, estas son las 5 fases del proceso presupuestario. Y obviamente que la cuarta fase, la ejecución presupuestal, pues eso es todos los días. Y no solamente es lo que yo programé en el presupuesto, sino se presentan situaciones nuevas. Adendas al contrato, debo presupuestar mayor monto, hubo un terremoto, ¿qué hago con el presupuesto que estaba previsto para el colegio, pero la posta médica se me cayó, ahora qué hago? Entonces, esas decisiones lo toma al momento de hacer la ejecución presupuestal. Y repito, a veces no está auditoría, no está el control interno, sino están después. Pero qué bueno sería que estén a la par, que vayan juntos desde un inicio y viendo, ¿no?, qué está bien y qué está mal. Y la última fase es la evaluación del presupuesto. Sobre esto les he pedido que revisen la Directiva 07-2019 sobre los criterios que tenemos para realizar las evaluaciones del presupuesto. Los ingresos públicos, justamente lo que preguntó su compañero Ángel, ¿no? Los ingresos públicos, miren, ¿cómo define el presupuesto público a los ingresos? Los ingresos públicos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales. Nada más. Eso es lo que dice. O sea, inclusive yo en este artículo 18, más que los ingresos diría, oye, así son los gastos. O sea, el gasto, ¿cuándo sé que estoy gastando bien o cuándo tengo la certeza de que estoy gastando mal? Y ese párrafo me dice, los ingresos públicos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales. Entonces yo diría, mira, la norma como título me pone ingresos públicos, pero yo digo lo siguiente, más va por el tema del gastos. ¿Por qué? Porque simplemente me dice, el ingreso es el monto que financia el gasto. No hay mucho. Pero acá me da una respuesta más bien para qué es el gasto. Porque me está diciendo, el gasto que yo realice tiene que afectar el cumplimiento de los fines institucionales. O sea, si un gasto está orientado a lograr fines institucionales, ese gasto está bien. Pero si yo gasto en cosas como, por ejemplo, hago un concierto con el Grupo 5, con los hermanos Yaipen, que nada tiene que ver con el Ministerio de Salud, por ejemplo, entonces ahí estaría mal orientado el gasto público. Y acá la respuesta es clarísima. El gasto genera cumplimiento de fines institucionales. En otras palabras, el gasto se orienta, el gasto debe estar orientado, o los gastos que tú realizas debe estar destinado a fines institucionales. Y obviamente los ingresos públicos se orientan a la atención de las prioridades y políticas nacionales, regionales y locales. Esa es una definición que nos muestra presupuesto público en el tema de los ingresos. Pero, modestia aparte, si nosotros le ponemos, por ejemplo, ¿qué dice la norma internacional de contabilidad en el caso de las NIC-SP, ¿no? Por ejemplo, si revisamos la NIC-SP número 9, ingresos con contraprestación, y la NIC-SP número 23, ingresos sin contraprestación, vamos a encontrar una definición totalmente distinta a lo que nos da el presupuesto. Es decir, la parte contable tiene otros ojos, ¿no?, para definir los ingresos, que no solamente es esto, dinero.
Ejemplo, miren, un alcalde quiere construir un colegio en una zona recóndita del Perú. Ese alcalde no tiene muchos recursos dinerarios, ¿de acuerdo? No hay presupuesto, no hay plata, pero quiere construir un colegio para sus niños. Como no hay dinero, la población dice, señor alcalde, usted compre los materiales y nosotros ponemos la mano de obra. ¿De acuerdo? Pregunta, para presupuesto público, la mano de obra que la ciudadanía pone no es ingreso para presupuesto. Pero si tuviéramos que pagar esa mano de obra, eso sí sería un gasto, pero que nunca la vamos a ver reflejada. Entonces, esa donación de mano de obra en contabilidad sí es un ingreso, porque si usted tasa ese activo, ese colegio, si lo manda a tasar, tiene un valor económico. Y no solamente el valor va a estar constituido por lo que usted ha comprado con materiales, sino por lo que podría haber representado si hubiéramos pagado la mano de obra. Entonces, eso, por ejemplo, es un ingreso sin contraprestación para contabilidad. Y en los estados financieros se va a reflejar como tal. Pero la definición que presupuesto público nos da es muy pobre. Simplemente dice, los ingresos públicos generan el cumplimiento de fines institucionales, nada más. Entonces, más está orientado por el tema dineral, ¿no? Pero no siempre los ingresos son dinero. Hay donaciones, hay legados, hay cuando las asociaciones, por ejemplo, sin fines de lucro también hacen donaciones, no en dinero, por ejemplo, en una computadora, carpetas, pizarras. Esa donación es un ingreso, pero para presupuesto no, porque presupuesto solo es dinero. Ahora, en el tema del gasto público, el artículo 20, que también me parece formidable, ¿cómo puedo saber si un gasto está bien? El gasto debe, acá lo he resaltado de rojo, dice, el gasto debe estar orientado a la conformidad de las funciones, ¿no? Y objetivos estratégicos e institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto público debe estar orientado a lograr fines del Estado, ¿no? No solamente gastar por gastar. La programación multianual, otra cosita que quiero mencionar es de que a veces todos nos centramos en el devengado. Queremos devengar porque sabemos que el devengado presupuestalmente significa gasto, y si yo devengo, le estoy diciendo al sistema y le estoy diciendo a transparencia económica y le digo a todo el mundo que estoy gastando. Muy bien, pero no basta con devengar. Por ejemplo, en este concepto de la programación del compromiso anual, es muy importante proyectar el gasto que espero realizar en un año. Y a esa proyección que usted espera gastar en un año, no siempre es devengado, sino eso se llama certificación presupuestal. Entonces, cuando yo digo una entidad, ¿cuánto va a gastar? Ahora en febrero, ¿cuánto piensa gastar una entidad? Sin ser muy esotérico, brujo, lo que sea, usted puede estimar el gasto futuro de una entidad pública a través de cuánto está certificando. Porque el monto del PIA menos el certificado, ese monto que está pendiente de certificación, en la práctica, ¿qué significa? Que la entidad no sabe en qué gastar sus recursos, por eso no certifica. Porque si la entidad supiera en qué va a gastar, logística, recursos humanos, inversión, va a presupuesto y le dice, necesito certificación para este gasto. Y de acuerdo a la Directiva 011-2019, Directiva de Ejecución Presupuestal, las certificaciones presupuestales deben realizarse durante el primer trimestre. Pregunta. Bien, tenemos una consulta de Luis Alexander. En el SIGA existe pedido. ¿Eso es igual a un requerimiento? A ver, hay entidades hoy en día en el Perú que manejan SIGA y otras que todavía no, pero que en un futuro lo van a hacer. Los que manejan SIGA es necesario hacer el requerimiento a través de dicho sistema. Entonces, ese requerimiento se convertiría en un pedido. O sea, a través del SIGA yo puedo solicitar la certificación presupuestal, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, quien aprueba es el módulo web de presupuesto. Hay un módulo presupuestal web quien aprueba o rechaza la certificación. Pero esa misma certificación también va a ser procesada en el SIGA. Ya, ese requerimiento pedido es lo mismo. Ahora, si una entidad no maneja SIGA, y es más, el SIGA te emite el modelo de la certificación presupuestal, pero si una entidad no tiene SIGA, entonces la entidad debería uniformizar un criterio para poder tener un solo requerimiento y un modelo sobre cómo debe ser la certificación presupuestal.
Estas son las tres fases de los ingresos públicos: la estimación, que no es otra cosa que la programación de ingresos; la determinación, lo que espero recaudar; quién va a pagar, cuánto va a pagar, cuándo y por qué va a pagar; y la percepción es esto, es el monto recibido efectivamente. ¿Cuál es la etapa más importante de los tres? Obviamente la tercera, la percepción o la recaudación. ¿De qué me sirve una estimación millonaria? ¿De qué me sirve determinados montos increíbles cuando no tengo la capacidad de recaudación? Entonces, esta percepción o esa recaudación me permite más adelante tomar decisiones respecto al gasto público. Y frente a la pregunta que hizo el compañero número 2 sobre el gasto público, estas son las 4 etapas. La certificación presupuestal, el compromiso presupuestal, el devengado presupuestal y finalmente el pago. Pero a presupuesto le interesa hasta el devengado, ¿no? Porque inclusive en las cuentas contables, cuando elaboramos estados presupuestales, utilizamos la fase del devengo para saber cuánto se ha gastado. Es decir, como dije hace un ratito, si una entidad devenga, presupuestalmente le está diciendo cuánto ha gastado. El tema del pago es un tema financiero que lo ve tesorería, pero a presupuesto más le interesa el tema del devengado. Las 4 etapas son importantes. Las 4 etapas son importantes. Y siempre haga esta práctica: certificado entre PIN, compromiso entre PIN, devengado entre PIN, pago entre PIN. Eso le va a ayudar a tomar decisiones muy importantes respecto a cómo está cada oficina. Quién certifica, quién compromete, quién devenga, etc. Voy a escuchar una última pregunta. Bien, la pregunta es de Luis Eduardo. ¿La programación multianual que registra OPMI debe coincidir con la programación que hace presupuesto? Perdón, no te entendí. ¿La programación que hace quién? ¿OPMI? Que registra OPMI. ¿OPMI quién? ¿OPMI? Si me deletreas, por favor, si me deletreas. OPMI. OPMI, Oficina de Programación Multianual de Inversión. ¿Te refieres a eso, no? Ya, me imagino que eso está referido solamente a las inversiones, a las obras públicas, a las inversiones, es decir, a todo el tema de la inversión pública que va a realizar. Pero la otra programación presupuestal incluye todo, no solamente la inversión, sino el gasto corriente también, que incluye bienes, servicios, planillas, pensiones, sentencias judiciales, pago de la deuda, entre otros aspectos. En cambio, lo que tú mencionas, la programación multianual de inversión pública solo se limita a la inversión. En cambio, la programación y formulación presupuestal es toda la entidad, todo el presupuesto. Bueno, señores, a menos que haya una pregunta, hace una conferencia con un tiempo limitado. Yo estoy muy contento de haber dado esta conferencia y a través de Desarrollo Global les hago la invitación para que puedan inscribirse en este curso que iniciamos en el mes de marzo. Bueno, a menos que haya una pregunta, daríamos por culminado esta conferencia de presupuesto público. Bien, gracias profesor por su exposición. Gracias a ustedes también por participar con nosotros en este seminario. Antes de finalizar, queremos enviar un mensaje de parte de mi compañera Lisette Navarro. Mi presencia el día de hoy es para invitarlos al diploma en planeamiento y presupuesto en la gestión pública, que se dará inicio este 3 de marzo en ambas modalidades, tanto presencial en la ciudad de Lima y virtual a nivel nacional. Indicarles también que se le va a otorgar al culmino de este diploma 3 certificaciones a nombre de San Marco y un diploma por 170 horas lectivas también a nombre de San Marco. Bueno, este 3 de marzo iniciamos con el primer módulo, que es presupuesto público en el CIAF. El siguiente módulo de gestión pública lo vamos a iniciar el martes 10 y finalizaremos con planeamiento estratégico según CEPLAN miércoles 25. Pero hoy Desarrollo Global tiene 2 regalos para ti. Por tu inscripción o dejarnos tu datos como tu correo o número celular, vas a obtener totalmente gratis el curso del Plan Operativo Institucional, el POI, y 50 soles de promoción, ¿no? Que es el bono de descuento, ¿no? Que es la promoción de este lunes, ¿no? Y solo hasta el 22 de febrero a todos aquellos que se inscriban o nos dejen en los comentarios su número celular y correo electrónico. Y bueno, esta ha sido mi participación el día de hoy. Muchas gracias, Joana, por el pase. Buenas noches, estimados participantes, y pueden continuar con el seminario.
Bien, nuevamente agradecerles por su participación y recordarles si desean inscribirse en este diplomado, pueden hacerlo. No se olviden el descuento que estamos brindando. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.